¿Y cambia? Sí. Sí, Muy bien. Entonces vamos a ver trauma de tórax. Trauma de tórax y trauma de abdomen siempre van juntos, pero ahorita vamos a ver solamente trauma de tórax y la siguiente clase vemos bien el trauma de abdomen. Entonces, porque sé que no muchos se quedaron aquí en la ciudad en un centro, en un centro de salud o así, y hay unos que sí los mandaron hasta un cerrito y les puede llegar una situación así. Entonces, imagínense que ustedes tienen un paciente de 22 años que es transportista, ¿no? No tiene ninguna enfermedad o antecedente de importancia más que un alcoholismo desde los 15 años y es ocasional y la última vez que tomó fue el día de hoy hasta llegar a la embriaguez. Entonces a él se le hizo fácil subirse a su carro y ponerse a manejar y entonces iba en una vía de alta velocidad a 60 kilómetros por hora sin ocupar el cinturón y pierde el control del vehículo y contunde de manera directa contra una estructura metálica. Por lo que los que estaban ahí activan el sistema de emergencias y llegan los paramédicos, quienes encuentran al conductor entre el asiento y el volante, con una pérdida de estado de alerta y aliento etílico. Cuando llega el sistema de emergencias, pues se dan cuenta que no pueden sacar al piloto, pero que el de al lado, pues ya se murió. ¿Qué van a hacer? Pues van a traer maquinaria pesada para poderlo extraer. Se tardan casi 30 minutos en poderlo extraer. Afortunadamente, como Diosito es muy grande y tiene a sus protegidos, no llega tan deteriorado a nivel neurológico. Cuando llega a su unidad, tiene tensión arterial de 100/78, cardíaca de 115, respiratoria de 25 y saturando al 85%. Cuando ustedes lo exploran de manera primaria, tienen un paciente con un Glasgow de 10 puntos, está con agitación psicomotriz, está violento, está desorientado en tiempo y persona, con aliento etílico, diaforético y tiene una herida en el cráneo de aproximadamente 2 por 3 centímetros en la porción, no sé, frontal, pongan. Las pupilas están asimétricas, tiene midriasis en la pupila derecha, la cavidad oral con restos de sangre y a nivel de tórax tiene disminución de los movimientos respiratorios en el tórax derecho, está hipoventilado y lo percuten y tiene matidez. Crepita desde la quinta hasta la séptima costilla. Está, ya les había dicho, ay, lo repetí. Y de ahí, pues todo lo demás está asignológico. Con eso, ¿qué diagnósticos integran ustedes? Pues por la radiografía podríamos No, pero sospechar de... todavía no veas la radiografía con tu clínica, porque un traumatismo hay, craneoencefálico y un traumatismo de tórax. ajá, pero aparte del traumatismo craneoencefálico, ya vieron trauma de cráneo, ¿no? No, ¿No, no han visto trauma de cráneo? no, Pensé que sí. Bueno, pero se saben la escala de coma de Glasgow, ¿no? sí. Sí, Ah, bueno, Desorientado, entonces, ¿cómo? Perdón. esté desorientado, que tenga reflejos de pupila. Acuérdense, la escala de coma de Glasgow nos va a ayudar a poder clasificar nuestro traumatismo en leve, moderado y severo. Mm, Si tiene un Glasgow de 10 puntos, ¿cuánto sería? ¿Qué sería? severo, ¿no? ¿No? Moderado. Moderado. Entonces, su primer diagnóstico, pues es un trauma de cráneo moderado. Y después me dicen que tiene un trauma de tórax. ¿Qué tipo de trauma o qué sospechan? Yo ya les dije la clínica, ¿no? Que me equivoqué. Derrame. Dejen borrar esto porque lo repetí. Pues sería un trauma cerrado de tórax. Trauma cerrado de tórax, muy bien. Y si ves la clínica, ¿qué puedes sospechar? Pues probablemente fracturas porque tiene crepitaciones en los arcos costales del quinto al séptimo, perdón. Y Muy bien, tiene un, fracturas, sí. ¿Qué más? quizás un es un neumotórax, perdón. Hemotórax, ¿por qué? Y neumotórax, Neumo, ¿por qué? neumotórax Neumo, ¿por porque qué? tiene sonido
bueno, tiene matidez, hipoventilación y pues hay disminución de los ruidos respiratorios en hemitórax derecho. ¿Tú dices que es un qué? ¿Neumotórax? Sí, ¿Quién Yo, da otra? yo sospecharía de una hemorragia, por el trauma craneoencefálico de tipo hemorrágico debido a las pupilas asimétricas con midriasis derecha. Podría haber ya ahí una alteración. Bien, ahorita no nos vamos a meter en qué tipo de trauma y qué podría tener, ¿no? Porque ese es el tema de otra doctora. Pero sí, estás bien. O sea, los pacientes que tienen deterioro súbito neurológico y tuvieron un trauma pueden tener por ejemplo, un hematoma epidural. Pero con respecto a tórax, que es lo que a mí me interesa, ¿quién da más? Pues su compañera dice que es de un neumotórax. Derrame pleural. Ay, perdón, no sé quién habla y casi no escucho, discúlpenme. A ver, lean bien. ¿Está hipoventilado? Sí, del lado derecho. El neumo y el hemo lo pueden tener, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Hay disminución de los ruidos? Sí. Pero hay algo muy importante, cuando ustedes lo percuten, está mate. Si Podría está ser mate, ¿a qué se es refiere emotivo, la matidez? a que derrame hay algo pleural. ocupando. Mm, mm. ¿A qué se refiere cuando ustedes percuten algo mate? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene? ¿Qué hay adentro? Generalmente algo líquido. Algo líquido, ¿no? Algo que es más denso, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo líquido y por el trauma, no Un creo que derrame haga un pleural. derrame Derrame pleural. pleural. No, O un no creo que haga hemotórax un más derrame bien. pleural. Un hemotórax. Porque ¿qué es la característica importante de su caso clínico? Es que el chavo quedó comprimido en medio del volante y del asiento. Y entonces, pues, tuvo fractura desde el quinto hasta el séptimo arco costal y entonces eso pudo generar, pues obviamente, que se dañara algún vaso y la sangre quedara en la cavidad pleural. Y cuando ustedes lo percuten, está mate. Ujú. El derrame pleural traumático es muy, muy raro, ¿ok? Y aparte, ojo, su paciente está diaforético, digo, está agitado, está diaforético y tiene la frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. Ya vieron estado de choque, ¿no? Tampoco. Ay, bueno, en el trauma, nada más como un adelanto, tenemos ventanas de choque, ¿vale? Que es la ventana neurológica, la piel y la parte urinaria. Cuando hablamos de lo neurológico es la orientación y el Glasgow, cómo está el paciente, ¿ok? Tenemos la ventana de la piel, que quiere decir está pálido, está morado, está azul, está diaforético, está frío, está caliente, ¿ok? Y la parte urinaria es orina o no orina. Si está una de esas dos, o más bien dos de esas ventanas alteradas, su paciente está chocado, ¿vale? Entonces, su paciente tuvo un trauma muy fuerte, tiene una frecuencia cardíaca de 115 porque a lo mejor está compensando por el trauma y aparte está desaturando. Ya vieron que desatura porque tuvo un trauma directo en tórax, pero la frecuencia cardíaca está compensando algo. Ustedes ya sospecharon en un hemotórax, ¿no? Entonces, probablemente su paciente tenga un choque hipovolémico, ¿vale? Entonces, quédense con eso. Tres ventanas de choque, neurológica, piel y urinaria. Y entonces, ahora sí, vemos la radiografía. ¿Qué diagnóstico radiográfico ustedes podrían decirme que tiene? ¿Qué vemos en la radiografía, chicos? Vean, Hay aquí todo presencia, esto, ajá, dime, Arely. pues hay presencia de líquido en el pulmón izquierdo. El broncograma se ve un poquito, pues, más marcado
Se ven los arcos costales diafragmáticos, se ve un poquito arriba, pero todavía se marcan. Y se ven 1, 2, 3, 4, 5, Ay, no van a ver porque hagan 7 de cuenta que esta no espacios. es. Ajá, muy bien. Entonces, lo importante, como ya lo dijo Areli, vean el pulmón del lado izquierdo. Entonces, los arcos costodiafragmáticos y, bueno, casi no se ven, ¿no? Se borraron completamente, por así decirlo, porque aquí, abajo, casi a nivel del ventrículo, ¿qué tiene? Está velado, ¿no? O sea, está ocupado por algo. A diferencia del lado derecho, que sí se ve el broncograma normal, ¿no? Entonces, ¿qué será esto aquí? Líquido. ¿De qué tipo? Pues hay que tiene trauma, que podría ser un hemotórax, ¿no? Y entonces, ustedes dicen, pues mi paciente está chocado, mi paciente está pálido, diaforético, aparte de lo del cráneo, pues yo aseguro mi vía aérea, ya lo intubé, pero sigue con hipoventilación y lo veo que para mí es un choque hipovolémico, entonces decido ponerle una sonda endopleural. Cuando le pongo la sonda endopleural, mi paciente tiene un gasto de 1800 al momento de la colocación, se hipotensa y aumenta la taquicardia. ¿Qué diagnóstico final me pondrían? Es un hemotórax, sí, salió sangre, pero un hemotórax, ¿qué? Sería Atención. masivo por la cantidad de mililitros que salieron. ¿Quién dijo cómo? Perdón. Sería hemotórax masivo por la cantidad que se recolectó. Exactamente, es un hemotórax masivo porque fueron más de 1500 a la colocación. Ajá, entonces esos pacientes que tienen a la colocación más de 1500 se llama hemotórax masivo. ¿Y qué tiene que pasar? Pues pasarlo a quirófano, ¿vale? Entonces, si tuviera sangre y todo, pero no drena eso, pues ya, me calmo, dejo que drene, nada más estoy vigilando que por hora no se gasten más de 200 mililitros, porque si no también cumple con el criterio, ¿ok? Y aparte, pues coincide, ¿no? Mi paciente se taquicardizó y se hipotensó, entonces tiene un choque hipovolémico secundario a un hemotórax masivo, ¿vale? Ojo, tienen que ser muy, muy quisquillosos cuando lean su caso clínico. Entonces, el trauma de tórax es la tercera causa de muerte en casi todos los grupos de edades actualmente. Antes de que llegara el COVID, también era la tercera causa de muerte, pues ahora ya el COVID le ganó a todo. Y estas son principalmente, ¿por qué? Porque van a ser lesiones por un trauma contundente, o sea, un golpe directo, y puede ser la principal causa por accidentes automovilísticos, ¿ok? En los pacientes mayores, la principal causa va a ser las caídas, tanto en mayores como en los menores. Se calcula que llegan a tener hasta el 38% de complicaciones respiratorias y una mortalidad del 8%, y también depende mucho de cuántas fracturas tengan al momento del trauma. Tienen una mortalidad si llegan a tener un tórax inestable de hasta el 16%, y ocurren casi siempre como o las causas de un trauma de tórax, casi las más comunes siempre son un hemotórax y las contusiones pulmonares. Cuando tenemos esto es que nos habla que tuvimos un trauma de alta energía, un trauma de tórax de alta energía. Para poder entender la fisiopatología, o más bien el trauma de tórax, debemos de saber que la cavidad torácica pues va a ser de protección, que va a ser proteger a los órganos respiratorios y al órgano vital más importante, que es el corazón. Y en algunas ocasiones protege a ciertos otros órganos gástricos, como el estómago o el hígado, ¿no? Ciertas porciones. Va a estar dado por varias musculaturas que igual nos van a ser pues importantes en algunas patologías, por ejemplo, el tórax inestable, y estos músculos pues van a ser los más importantes, los de la pared, como los serratos, los elevadores de las costillas y los transversos del tórax. La irrigación es la cosa más importante del tórax, porque si hay un trauma cerrado que llega de manera directa a nivel central donde está nuestro esternón, pues se puede llevar a la aorta, ¿no? Y hacernos una disección aórtica. Tenemos la irrigación dada por la aorta torácica, la aorta subclavia y la aorta axilar. Entonces hay que checar bien el estado
de nuestro paciente con respecto a los signos vitales y ahora sí que las ventanas de choque, como les decía, ¿no? Para sospechar si está estable o no está estable. Para esto, para todos los tipos de trauma, existen criterios de mecanismo de alta energía que son importantísimos que ustedes chequen, porque no es lo mismo que llegue yo y me caí de mi propio plano de sustentabilidad y me lastimé mi tobillo, pero todavía puedo caminar, a que llegue un abuelito que se cae, se pega de todo lado y ustedes dicen, ay, nada más se torció el tobillo y de repente empieza a desaturar. ¿Por qué? Porque existe más fragilidad y ellos sí pueden tener complicaciones más rápido, ¿no? Entonces depende mucho los criterios o para decir si tiene un trauma o no de alta energía. ¿Cuáles son? Pues en el caso de cuando hablamos de accidentes por automóviles o motos o lo que quieran, se menciona que la eyección del paciente fuera del vehículo, que haya una víctima o un muerto en el momento del episodio, que fue el caso de nuestro paciente, ¿no? Tuvo un trauma de alta energía, que tuvo un tiempo de liberación de más de 20 minutos, que se haya ocupado material pesado para poderlo extraer, que el choque del automóvil haya sido a más de 70 kilómetros por hora, que haya daño estructural importante en la zona del pasajero. ¿Qué quiere decir eso? Han visto que cuando chocan y se pegan en el parabrisas, hacen como le llaman ojo de buey, ¿vale? Eso es una zona importante de daño de la estructura. Otra cosa sería que cuando chocan de manera frontal los carros, la parte frontal del carro tenga más de 30 centímetros de aplastamiento, ¿vale? Caída de más de 6 metros en adultos y 2 veces la altura de un niño, que haya accidentes por volcadura, que a alguien lo atropellen a más de 8 kilómetros por hora, la caída de la bicicleta o de una moto a más de 35 kilómetros por hora, y pues obviamente las embarazadas, ¿ok? Si el paciente, por eso es importante preguntar la cinemática del trauma. Ujú. Si el paciente tuvo alguna de estas, pues hay otra manera de abordarlos cuando se estabiliza. Principalmente, como ya les decía, la primera causa de trauma de tórax va a ser la automovilística. En el caso de nuestro paciente, como lo ven en la figurita, pues ¿qué tenemos? Cuando no usamos el cinturón de seguridad y entonces choca el carro, ¿qué pasa? Va a haber una energía muy, muy importante porque va a estar generada por una fuerza directa que genera una desaceleración rápida, ¿no? Entonces, cuando desaceleramos y aceleramos hace esto, ¿qué creen que va a pasar con el cuerpo? Pues va a chocar de manera brusca. Pero ¿qué pasa con el cuerpo cuando hacemos esto? O sea, cuando ustedes chocan, yo creo que les ha pasado, ¿no? Que van en un carro, frenan de golpe y como que se pegan, o sea, no se pegan, ¿no? Así, pero sí sienten como ese movimiento Latidos. brusco. ¿Qué pasa? Un efecto de inercia con un poquito de latigazo de parte del cuerpo al impacto. ¿Eso se cuenta? Exactamente, el cuerpo hace como un latigazo. Entonces, si nosotros no usamos el cinturón, ¿quién creen que nos va a detener? Nosotros nos detenemos como por inercia, ¿no? Nos ponemos duros. Pero si tú vas manejando, aunque te pongas duro, vas a pegar directamente con el volante y vas a regresar a tu posición y hagan de cuenta que la energía como que se pasa todo el cuerpo. Entonces, cuando vamos hacia enfrente y regresamos, es como si la energía regresara con ustedes, pero con más fuerza. Y entonces, si vamos manejando nosotros, por ejemplo, ¿qué lesiones creen que podamos tener? Pues si tenemos el volante enfrente de nosotros, ¿qué lesiones vamos a tener? Pues el trauma torácico, un poquito de la cabeza, dependiendo de la altura del paciente. El volante pega con nuestro tórax, ¿no? Entonces, fracturas costales, hemoneumo, una contusión cardíaca, una contusión pulmonar. Y si ustedes son de los que manejan casi con los pies pegados al volante, pues vamos a tener fracturas, ¿no? Fracturas de fémur, fracturas de cadera. Y si hacemos este latigazo porque no nos ponemos el cinturón, pues podemos tener lesión cervical o lesión lumbar, ¿no? Entonces ya cuando vean trauma raquimedular y eso, pues se los explicarán. Entonces, eso pasa cuando no usamos el cinturón, pero cuando usamos el cinturón,
Hay algo que se llama síndrome del cinturón, que van a ser contusiones directas en la pared torácica y abdominal, porque se dan cuenta, el cinturón va en diagonal y en la parte abdominal, ¿no? Y entonces, ¿qué lesiones podemos tener? Pues ya las que yo les decía, hay algo que se llama lesión o signo de Chance, que hagan de cuenta que ese mismo latigazo, a pesar de que el paciente diga, estoy bien, cuando llega y le está estable y le hacen una tomografía, como que todos los órganos o toda la grasa adentro se voltea. O sea, hay un daño interno donde se fractura o se lesiona más bien el diafragma que deja pasar los órganos abdominales hacia la cavidad torácica. Ajá. ¿Y eso por qué? Porque con toda la fuerza que va, se estira demasiado la grasa que no es capaz de como que sostenerla y entonces eso hace que se separe y se vaya a otros lados donde no debería de estar. ¿Ok? Tenemos otras lesiones, pues tenemos hematomas mesentéricos intestinales, la ruptura cardíaca o la pura contusión cardíaca, la ruptura aórtica o la ruptura diafragmática, ¿vale? Eso es en lo que les decía del signo de Chance, es como muy raro y pues obviamente sus pacientes se mueren. En el trauma de tórax lo vamos a dividir en dos, el penetrante y el contundente. El penetrante va a estar dada por armas de fuego y armas punzocortantes, ¿ok? Entonces desde aquí debemos ir pensando cuando nosotros vemos un trauma de tórax que llega y lo balean o así, le debemos de preguntar a quien estuvo ahí, ¿a qué distancia fue? ¿Cuántos disparos escuchaste? ¿En qué parte? Si lo escuchaste de frente, de lado, por atrás, ¿ok? Y en ese momento, ¿qué sentiste? O sea, ustedes van a ser como chismosos en ese momento. Si es por un objeto punzocortante que van a preguntar, ¿viste el objeto? ¿De qué tamaño era? Y a veces, por ejemplo, es muy importante que sepan si fue un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres apuñalan de una manera y los hombres de otra. Entonces, ¿qué daño pueden tener? Las mujeres, ¿cómo creen que apuñalan? hacia abajo. Más y de arriba. De arriba hacia abajo, ¿no? Exactamente. Entonces pueden dañarle que tórax o no. Y los hombres es como a su altura y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces pueden darle a abdomen. Entonces eso es muy importante, a pesar de que parezca chisme, es importante preguntar si era hombre o mujer quien lo agredió, ¿ok? En la parte del tórax, del trauma torácico contundente está dado por accidentes de tráfico, accidentes laborales y caídas. Las caídas de cierta altura, ya les dije, en adultos más de 6 metros y en niños el doble de su altura. Y aquí importante en las tramas de tórax es la edad, niños y gente mayor. La gente mayor por pues ya el desgaste que ha tenido, pues puede llegar a generar pues más rápido una lesión contundente en tórax. Hay cuatro mecanismos del trauma cerrado que que pueden presentar, como cuál, la ruptura alveolar, a nivel cuando se rompe, cuando tienen, por ejemplo, los carros, las bolsas estas de seguridad que se rompen, pues pegan la cara, ¿no? Pega cara y tórax, entonces puede haber lesión facial o trauma facial y puede haber lesión a nivel de la parte del cuello que nos da un efecto de bolsa que es dado por el cierre de la epiglotis, entonces nos da pues casi un ahogamiento inmediato del paciente. Las lesiones por aceleración y desaceleración que les decía, las lesiones cervicales y pues obviamente las fracturas que van a dar un daño pleural. ¿Qué vamos a ver? Pues casi van a tener de todo. Pueden tener cianosis, disnea, taquipnea, bradipnea, hay lesiones, las equimosis, las contusiones que podemos ver, puede haber perforaciones, datos de choque, que ya les había dicho que tienen que vigilar, puede haber movimientos paradójicos del tórax, que es dependiente del tipo de trauma que tenga, la disminución de la ampliación y la ampliación del tórax y pues obviamente el dolor. Cuando hablamos de tórax, cuando hablamos de un trauma de tórax, ya le había dicho el tipo de lesiones, pues podemos tener las lesiones de la caja torácica, que van a estar dadas por las fracturas de las costillas, la clavícula y el esternón. Cuando hay una fractura hay fractura del primero, del segundo y del tercer arco costal, estamos hablando que nuestro paciente tuvo un trauma de alta energía. Y si le agregamos una fractura del esternón o del manubrio, pues también. Pero si le agregamos una fractura del esternón, a eso ya se lo incluimos actualmente al tórax inestable.
¿Por qué las fracturas del primero y segundo arco costal? Porque están más cerca de los vasos importantes, entonces eso nos puede dañar más rápido la vasculatura. Las fracturas ya de los últimos arcos costales, pues van a dañar principalmente a lo que sería el pulmón y o a estructuras abdominales. La fractura del esternón, como les mencionaba, esta va a ser principalmente por un trauma de alta energía o cuando el paciente pues contunde de manera directa contra el volante. ¿Ok? Es importante diagnosticarla porque el esternón que hace cubre cierta parte del corazón y nos puede dar una contusión cardíaca. Entonces a esos pacientes hay que tomarle un electrocardiograma y pues enzimas cardíacas. El tórax inestable, yo creo que en el internado se los preguntaron muchas veces, que es un tórax inestable. Ojo, importante la definición, van a ser 3 o más costillas que estén rotas y que de esas mismas costillas haya fractura en 2 partes, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos la fractura 3, digo, la costilla 4 fracturada y aparte de esa costilla 4 tiene 2 cachitos más que la separan, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama tórax inestable? Porque hagan de cuenta que cuando respiramos y los músculos caen, jalan la parte o la inserción que tienen con la costilla. ¿Qué pasa con la respiración? Cuando ustedes respiran, el tórax hace esto, ¿no? Así. Se expande y o regresa a su lugar. Ampliación y ampliación, ¿no? Pero cuando tenemos un tórax inestable, hagan de cuenta que esta es mi costilla rota. ¿Qué va a pasar? Los demás van hacia arriba cuando respiramos, pero la costilla rota va hacia abajo. Y cuando respiramos y cuando metemos aire, al revés, la costilla rota va hacia arriba y lo demás va hacia abajo. Entonces eso está generando un golpe directo contra la cavidad torácica y si está rota, pues va a dañar al pulmón. Ajá. Entonces, un tórax inestable va a ser la afección de 2 o 3 más costillas que aparte tienen fractura en más de 2 partes en esa costilla. ¿Ok? Y tórax inestable ya significativo como tal tiene la característica importante que tiene una respiración paradójica, que es que uno se mueve y el otro no, lo que les decía. Y si tiene fractura del esternón, pues también. A ver si se puede ver este videito. Si se dan cuenta cómo respira, cómo se mueve este pulmón, eso es una respiración paradójica y tiene que ver con las fracturas, con un tórax inestable, con las fracturas que tenga el paciente. ¿Vale? Lo que les decía, cuando hay una inspiración, lo demás se alza, pero las fracturas costales que están rotas, miren, vean cómo están estas fracturas. Está desprendida tal cual de su unión con el esternón y está desprendido tal cual de la mitad de la costilla. Entonces eso es un tórax inestable. Cuando ustedes respiran, a la inspiración, pues se hace así el tórax, pero las costillas rotas se unen. Ajá, y a la expiración, las costillas sanas se meten, pero las rotas como que se levantan y se hunden rápido. Ese tipo de lesiones nos pueden dar contusiones pulmonares. Ay, güey. Y entonces estos pacientes, pues, tienen tener más afección y pues pueden tener síntomas como, por ejemplo, que se suprima el reflejo de la tos y pues obviamente y la hipoxia. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo tienen que dar cuando ustedes hacen una adecuado exploración física. Y aquí sí es muy importante que ustedes sean clínicos, tienen que saber cómo es una respiración paradójica. De preferencia, estos pacientes, si están estables, hay que meterlos a una tomografía para ver hasta qué daño tenemos. El tratamiento va a estar basado en la monitorización del paciente, monitorización cardíaca, el control del dolor. En caso de que amerite el manejo avanzado de la vía aérea, pues lo hacemos, que es casi en todos los casos, una ventilación mecánica adecuada y pues obviamente una reducción abierta con fijación de las costillas dañadas. El control del dolor, pues hay que ir con el manejo con respecto a la escala del dolor de la OMS, la escala, perdón, de los analgésicos de la OMS, pero principalmente el control debe estar dado por un bloqueo nervioso a niveles intercostales para ayudarle al paciente o un bloqueo epidural. ¿Se pueden usar opioides? Claro que sí, por el tipo de mecanismo de acción que tienen.
Se dice que se puede usar la anestesia epidural cuando el paciente tiene más de 4 fracturas costales y es más común o es más necesaria en pacientes mayores de 65 años. Tenemos el neumotórax, que va a ser la presencia de aire en el espacio pleural. Va a ser dada por una fractura costal que penetre la pleura y que entonces haga que el aire entre en la pleura y que eso haga que comprima el pulmón. Por ejemplo, en esta radiografía, ¿qué pulmón está afectado? El derecho. El derecho es que tú no tienes. Muy bien, el derecho, doctora. Y si usted nos acercamos bien a la pantalla, podemos ver que cómo va mi flechita. Aquí está la parte de las escápulas, ¿no? Pero vemos como aquí hay, ¿cómo se le llama cuando se ve todo negro en la radiografía, chicos? Radiolúcido. Ujú, muy bien. Entonces se ve una radiolucidez en todo esto, ¿no? Y entonces buscamos la orillita de nuestro pulmón y ven, es esto. Así todo lo que sigue la flechita, esto es nuestro pulmón, está chiquitito. Ajá. Entonces, eso es un neumotórax. Va a haber datos clínicos, por ejemplo, aquí miren, todo depende del tiempo en que nosotros nos tardemos en atender ese neumotórax, pues obviamente la clínica que presente el paciente, ¿no? Si tenemos un neumotórax, pues obviamente la hipoxia pues va a estar más prolongada cuando ya tardamos mucho tiempo. Entonces vamos a tener un periodo temprano donde el paciente va a tener el dolor torácico, la disnea, la ansiedad, taquicardia, taquipnea, hiperresonancia. A diferencia de algo líquido, aquí hay una hiperresonancia. Entonces cuando ustedes percuten, ¿qué van a escuchar? Timpánico. Timpánico, y eso es lo que le llamamos hiperresonancia, la disminución de los ríos respiratorios. Y cuando ya hay un periodo tardío, que no se dan cuenta de que hay un neumotórax, que vamos a tener la disminución del estado de conciencia por la hipoxia, la desviación de la tráquea, como lo ven aquí casi, hipotensión y la distensión de las venas cervicales y hasta cianosis, ¿vale? Pero eso no es nada más cuando tenemos un neumotórax, eso es un neumotórax tal cual. Existe otra patología que se llama neumotórax atención, que por ahí escuché que la estaban confundiendo. El neumotórax atención va a ser la manera en la que el aire ingresa al espacio pleural y entonces el aire que ya estaba en el espacio pleural de ley no va a poder escapar, entonces se va a ir acumulando demasiado, ¿no? El doble del aire que tendría que estar en ese espacio pleural y que va a hacer que el pulmón se comprima más rápido y se haga más chiquito, ya que esta salida del aire, pues el tórax, hagan en cuenta que es una válvula unidireccional, nada puede salir, solamente entra y entra y entra. Y entonces el pulmón se colapsa más rápido, lo que va a hacer que la hipoxia sea más notoria, la taquicardia más notoria y el estado neurológico pues disminuya. ¿Qué va a pasar con un neumotórax? Atención. Lo que va a hacer son datos clínicos importantes de nuestro paciente. Les decía taquicardia, taquipnea, hiperresonancia en un periodo inmediato de tiempo y cuando le toman una radiografía, ven, aquí sí se ve tal cual cómo se desvía toda la tráquea. Y todas las estructuras del lado no afectados empiezan a lateralizar al lado bueno, por así decirlo. ¿Vale? En este caso, el pulmón dañado va a ser del lado izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de un neumotórax? Atención, pues va a ser la descompresión inmediata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues insertando, dependiendo de la zona, puede ser en el segundo o tercer espacio intercostal, en la línea medio clavicular, se inserta un catéter periférico de un calibre de 15, 16 o de 15 o 16, y en ese momento cuando ustedes lo insertan se escucha el tss, ¿ok? Y eso va a ayudar a que se vuelva a reexpandir el pulmón. Otra zona donde se puede hacer la inserción va a ser en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar. Cuando vemos que persiste con la sintomatología, el tratamiento de ley de base va a ser la colocación de una sonda, bueno, puede ser la toracostomía, pero en urgencias lo que realizamos muy común es la colocación de una sonda endopleural con un French de 24 a 36 o puede ser uno bajito porque pues es puro aire. ¿Ok? Entonces, quiero que vayan notando la diferencia entre un neumotórax normal y un neumotórax atención, un tórax inestable, porque son las patologías más importantes en el trauma de tórax.
El hemotórax, ¿cómo lo vamos a definir? Como la acumulación de líquido entre la capa visceral y la parietal, que va a representar casi el 50% más del hematocrito de la sangre periférica de nuestro paciente. Puede ser provocado por un trauma contuso o un trauma penetrante. Por eso yo les decía que no puede ser un derrame pleural porque son muy raros. Sí pueden aparecer, pero son muy raros, ¿vale? Y más en el contexto de nuestro paciente, que es un paciente con trauma, pues es diferente. Va a estar más común en traumas cerrados de tórax porque va a haber lesión en los vasos intercostales o pulmonares intraparenquimatosos y estado por fracturas costales o vertebrales. Y tenemos la definición del hemotórax masivo, que va a estar dado, como ya lo había dicho su compañera, por el resultado de un sangrado al momento de la colocación de la sonda endopleural de casi 1500 mililitros de sangre o de 200 mililitros por hora en menos de 24 horas. Eso lo tienen que tener en cuenta, ¿ok? Porque a lo mejor en su examen se les ocurre preguntar definición de hemotórax masivo y en vez de ponerles 1500, ustedes van con la idea de, ahorita me ponen 1500. Y de repente cuando ven la pregunta, no hay ninguna de 1500, solamente está la de 2000 mililitros por hora en menos de 24 horas. Y entonces ahí ya van a estar bien torcidotes, ¿vale? Entonces chequen bien las definiciones. Ya les había dicho, los hemotórax van a estar dados por eh, contusiones, ¿no? Por traumas contusos. Y esto es por presencia de 3 o más fracturas costales. Eso es muy inevitable en un hemotórax. ¿Cuál es el tratamiento? Pues obviamente la colocación de la sonda endopleural al momento de la llegada del paciente y o en su defecto cuando ya hablamos de un hemotórax masivo, pues que pase a quirófano. ¿Cuál es el cuadro clínico de un hemotórax? Ya lo habíamos visto, ¿no? La disminución de los ruidos respiratorios, que haya matidez a la percusión, que crepiten las partes costales y que hay una equimosis en esa pared y pues la insuficiencia respiratoria. El diagnóstico lo vamos a hacer, si ustedes están en un pueblito, lo pueden hacer con una radiografía de tórax y se habla que tenemos un hemotórax cuando la radiografía de tórax se presentan de 200 a 300 mililitros. Ajá. En una radiografía póstero anterior y en una radiografía, cuando el paciente está en decúbito, pues se requieren casi 1000 mililitros para que se pueda observar. ¿Cuál es el tratamiento? Nuestro ABCDE, pero principalmente la restauración del volumen de nuestro paciente con ¿qué? Con sangre, porque estos pacientes tienden a hacer choque hipovolémico. Y de ley en urgencias, pues la descompresión de la cavidad torácica con la colocación de una sonda endopleural de 24 a 32 French, porque el tubito va a ser más grande y va a dejar pasar más rápido la sangre. Otras lesiones torácicas tenemos que son las contusiones pulmonares. Estas son del resultado de un impacto directo en la pared torácica que van a generar una explosión, por ejemplo, de la parte alveolar y esto genera edema. Hay una disminución de la distensibilidad pulmonar que hace que entonces la permeabilidad de los alveolos aumente y entonces la sangre pues se quede por ahí. ¿Qué cuadro clínico vamos a tener? Hipoxia, hipercamia, la disminución de la distensibilidad pulmonar y obviamente el paciente puede llegar a tener una cascada inflamatoria. Por eso les decía, cuando ustedes dicen una VH, no se guían mucho por la parte de los leucocitos, porque con un trauma se elevan. Es pura respuesta metabólica al trauma, ¿vale? Otras lesiones que vamos a presentar, pues va a ser el tamponamiento cardíaco, que va a estar dada por la compresión directa del corazón, como lo que le pasa a nuestro paciente, ¿no? ¿Lo podría presentar? Claro que sí. Y esto está dado muy comúnmente en los pacientes que tienen accidentes automovilísticos que pegan directamente con el manubrio, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues va a haber una disminución del gasto cardíaco, una disminución del flujo de entrada del corazón y ¿qué creen que tenga el paciente? ¿Qué datos clínicos creen que tenga el paciente? Es taquicardia, ¿Cuál es la triada? ¿Cuál es la triada de un tamponaje cardíaco? ¿Han escuchado de la triada de Beck? pues es la distensión de las venas del cuello, este, En yugular, ajá. hipotensión y ruidos cardíacos
disminuidos. Como ingurgitación Ajá. yugular, ¿no? Ajá, ingurgitación yugular, la hipotensión y los ruidos cardíacos disminuidos. Entonces, esos pacientes que ameritan la colocación, ameritan que lo estemos monitorizando de manera continua, los electrodos, un electrocardiograma, porque hay una afección que hacen que es alternancia eléctrica, ¿ah? Que hagan de cuenta que tienen un complejo QRS de un tamaño y de repente al siguiente es un complejo QRS más grande y después un QRS más chiquito, un QRS más grande. Ajá, eso es alternancia eléctrica y se ven todas las derivaciones. Se tienen que tomar enzimas cardíacas porque el daño fue directo y estarlo vigilando. Si tuviéramos ultrasonido, pues le hacemos un ultrasonido para ver igual que no haya una ruptura. Cuando llega el paciente, nosotros tenemos algo que decimos, tómale una serie de trauma, que es lo más común, que la serie de trauma se refiere a las radiografías que le vamos a tomar, pero no a todos los pacientes se les toma radiografías, ¿eh? Porque estamos muy dados a que hay que radiar al paciente y no. Existe algo que se llaman criterios de nexus para saber si sí o no le hacemos una serie de trauma a nuestro paciente. ¿Cuáles son? Pacientes mayores de 60 años, que tengan dolor torácico, que tengan un dolor al momento de la palpación, ¿ok? En la zona que le duela, que el mecanismo haya sido un mecanismo de alta energía, que ya los habían visto. Ahí les puse unos, pero ustedes ya hoy, ahorita vimos varios, que esté intoxicado, que disminuya el nivel de conciencia o que tenga lesiones distractoras, como cuáles podrían ser, que tengan fracturas de las extremidades. Ustedes dicen, chin, llega el paciente y no más, se le ve bien chuecota su pata, pero no se están dando cuenta que trae una respiración paradójica y ya se fueron mejor por lo del pie. Hablan de ortopedia y lo que lo está matando es el tórax, ¿no? Entonces a esos pacientes se les hace una serie de trauma. La serie de trauma consiste en radiografías cervicales, AP y laterales, lumbares y torácicas, ¿ok? Una radiografía de tórax, postero anterior o AP, porque casi no toman postero anteriores, una radiografía AP de pelvis y la radiografía de las extremidades, ¿ok? Esa es una serie de trauma, pero ya les dije, no a todos se les toma la radiografía, hay criterios y se llaman criterios de Nexus para saber si sí o no amerita. Si nuestro paciente está estable, podemos llevarlo a la lo podemos llevar a las radiografías y o a la tomografía, ¿no? Mejor que me hagan una tomo, ya, para no radiarlo muchas veces. Pero si está inestable, primero lo estabilizamos y hacemos un ultrasonido para ver, que se llama ultrasonido IFAS, que es el extendido, para ver si tiene líquido, porque acuérdense, el trauma de tórax y el trauma de abdomen siempre, casi siempre van de la mano, para ver si tiene líquido en alguna parte abdominal o alguna lesión a nivel de los pulmones. Como les decía, el ultrasonido va a tener una muy buena sensibilidad y especificidad para la detección de ciertas patologías, como un hemotórax o un hemotórax, ¿vale? Y es más preciso y específico que una radiografía, pero pues si no tenemos, pues hay que hacerle las radiografías. Hay algo que se llaman líneas B, que van a estar muy aumentadas, más de 10. Eso significa que tiene algo líquido ahí. ¿Qué será? No lo sé, pero tiene líquido, ¿vale? Y en lo que nos ve como este asterisquito, que se ve como más negro, es que tiene aquí pues también líquido. ¿Qué puede ser? Pues sangre. La tomografía sí la tomamos, pero siempre y cuando el paciente esté estable, ¿ok? Entonces, paciente estable o inestable. Ustedes tienen que ver cómo está mi paciente para ver si mejor me guío con el ultrasonido IFAS o me guío por la tomografía. Pruebas de laboratorio importantes, pues, ¿qué creen? Ya les había dicho yo, ¿no? Aquí sí me pueden decir, doctora, una BH, porque usted ya me dijo que cursan con choque hipovolémico. Y tienen toda la razón. Entonces yo veo, le tomo una BH y tiempos de coagulación, y entonces las tengo que repetir de 4 a 6 horas para ver que no esté bajando la hemoglobina, porque ya les dije, el tratamiento de cualquier paciente con choque hipovolémico es la restitución, de la sangre, ¿no? Podemos tomar algunos otros estudios de laboratorio. Si tenemos un choque hipovolémico, ¿qué creen? Estamos perdiendo sangre. ¿Qué creen que pase? Pues obviamente se activan ciertos sistemas como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a generar una vasoconstricción, ¿no? Nos puede dar una lesión renal, ¿sí o no? Entonces podemos tomarle una creatinina. Podemos tomarle algunos otros, en los hospitales que tienen más presupuesto que el mío, pues hay algo que se llama lactato. El lactato sérico mayor de 2 nos habla de que si hay un daño específico, porque puede estar dado por hipovolemia o por hipoxia.
Y obviamente todo paciente con trauma torácico le vamos a hacer el ABCDE de la reanimación. Ajá, considerar si lo intubamos o no, dependiendo de si es una hipoxia prolongada y está saturando a menos de 90. Y que obviamente esté relacionado con el traumatismo. Que hay una obstrucción inminente de la vía aérea, ya lo saben, les dije, o sea, hay que investigar bien el mecanismo de acción o la cinemática del trauma, que tenga una lesión cerebral severa, una puntuación, una escuela de coma de Glasgow de 9. Actualmente se dice que de 8, ya cuando vean TCE, la doctora se los explicará, y que sea un traumatismo torácico grave, ajá, que genere una insuficiencia respiratoria, como ya les había dicho, y que persista con una inestabilidad hemodinámica. ¿Qué le vamos a dar? Por ejemplo, en las contusiones pulmonares, pues es pura vigilancia. Y pues obviamente el tratamiento se basa en la administración y ajustar siempre la oxigenación de nuestro paciente. Y nada más. ¿Tienen alguna duda de trauma de tórax? No, doctora.